Bueno, yo soy José Martínez, arquitecto. Yo voy a explicar un poquito el modo de funcionamiento del sistema y voy a ser muy breve, ¿vale? Porque esto se explica muy rápido y luego lo que nos interesa es acabar rápido, porque lo que más nos interesa es que luego nos hagáis preguntas, ¿vale? De hecho, en la empresa nos ponen luego nota por el número de preguntas que nos hacéis. Nosotros estuvimos en Asturias, nos preguntaron mucho, nos hicieron muy buenas notas en la empresa. Espero que hoy también sea así, ¿vale? Bueno, Gete Domun es un nombre que quiere decir casa bonita o casa buena. Gete es una palabra caló o gitana y Domun es una palabra latina. Teníamos otros nombres para poner, como yo que sé, somos de Cantabria, pues Cantabricus Magnificus, por ejemplo, o en inglés, Amazing, Blue, Recycling, Ecologic y Green, muy green, ¿no? Pues bueno, decidimos ponerlo así y lo que vemos es, detectamos patologías en la edificación y tal vez podríamos haber puesto ahí control de calidad en las edificaciones. Trabajamos con cámaras termográficas convencionales a las que les hacemos cosas. ¿Qué le hacemos? Hemos desarrollado con la Universidad de Cantabria, y lo voy a decir bien alto porque hay alguna empresa por ahí, que no voy a citar el nombre, que nos ataca diciendo que no tenemos sustancia tecnológica. Bueno, estamos totalmente autorizados por la Universidad de Cantabria para decir que colaboramos con ellos, ¿vale? Y este software, el último software o la última versión, está desarrollado por ellos. Nosotros les hemos dicho lo que queríamos y con este software somos capaces de leer los ficheros de las cámaras termográficas americanas, en concreto la marca Fluke, y leemos de ahí o discriminamos los datos para ver lo que queremos ver. Eso lo hacemos con el software de la Universidad de Cantabria y luego pues, tenemos una serie de sellos los sellos de certificados ISOs y ahora estamos intentando conseguir la acreditación de empresa homologada pues, para hacer pruebas de estanqueidad. ¿Qué es lo que hacemos o podemos hacer? Podemos intervenir en todas las etapas del diseño de un edificio, en el diseño, en la ejecución, porque podemos hacer pruebas de estanqueidad, y sobre todo que lo que más trabajamos es en el mantenimiento, en la reparación efectiva y también como informes periciales para juicios. Y ahí pongo anexo. Nuestra voluntad es que los técnicos sean nuestros clientes y colaborar con vosotros, nunca quitaros la merienda, como mucho ayudaros a que podáis merendar más, a que podáis hacer vuestro trabajo mejor y tengáis más reconocimiento. Cuando pongo anexos en juicios es que normalmente lo que hacemos, aunque se nos encargue otra cosa, hacemos anexo al perito judicial, no hacemos el informe pericial, ¿vale? Hacemos el anexo al informe judicial y el perito de parte o judicial puede tener una ventaja competitiva con respecto a los demás con lo que nosotros le decimos. Un edificio tiene cimentación, estructura, fachada, cubierta, instalaciones. Nosotros fundamentalmente lo que trabajamos y lo que vemos es la estanqueidad de fachadas y cubiertas, es decir, de la envolvente de los edificios, ¿vale? Y la estanqueidad es el paso del agua, la presencia de agua, la presencia de aire, la presencia de temperatura. Eso lo hacemos con unos principios básicos o conocimientos básicos. Termodinámica, pues bueno, ese es el uso de las cámaras termográficas que funcionan entre otras cosas, por temperatura. Mecánica de fluidos. Nosotros decimos, por ejemplo, humedades de filtración. Hay otras humedades, las de condensación, que entre comillas son fáciles de detectar y con nuestro sistema también lo podemos detectar. Y luego las humedades de filtración, que son las más complicadas. ¿Pero qué es una filtración? Bueno, pues yo he estado mirando en el diccionario de la RAE y hay una definición muy concreta y muy bonita, que es el paso de un fluido a través de los poros, rendijas y huecos de los sólidos. Eso es una filtración. De tal manera que nosotros en las humedades de filtración tenemos, por ejemplo, una ventana, se nos acumula agua en el interior y también entra agua por la ventana. Bueno, vamos a distinguir. Donde el agua entra adentro, nosotros le llamamos acumulación interior, es el final de la manguera. La filtración, o el origen de filtración, donde el agua entra del exterior al sistema constructivo, le llamamos origen de filtración. Y entre el origen de filtración y la acumulación final hay un recorrido o camino del agua, que nosotros le llamamos expansión, que es que el agua se aloja interiormente en el sistema constructivo, en la cubierta, en la pared y finalmente acaba. Nosotros en todos los informes machaconamente decimos
este agua que se expande, bueno, lo hacemos al revés, el agua se nos cuela por tal punto, origen de filtración, recorre el forjado, baja por la fachada y finalmente se acumula aquí. Pero no me preocupa el agua que entra aquí, este es el final de la manguera, me interesa el grifo de la manguera, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos ver eso? Bueno, pues ahí os he hecho un dibujito. Pues la termografía normal nos hace un mapa de temperaturas, ¿vale? Es la temperatura grande. Pero esa temperatura grande, que es lo que hace, luego de eso veréis algunos ejemplos prácticos, ¿vale? Tenemos uno de un cartón en una pileta de agua, que se ve lo que ve la termografía y lo que vemos nosotros, la termografía convencional. Eso, la termografía lo que va es una temperatura total, pero esa temperatura total es la suma de varias temperaturas. Una es la temperatura del propio cuerpo, temperatura reflejada de la luz o del calor que le incide, y luego hay una temperatura muy pequeña, que es la temperatura transmitida por la presencia de fluidos, agua. Normalmente agua en la construcción, también vemos aceites, o vemos gasolinas, o vemos sangre en las personas, ¿vale? La temperatura de transmisión de los fluidos contenidos en el sólido, ¿vale? De hecho, esto que veis aquí, esto es una visión con nuestro sistema, pero esto no lo ve el ojo humano, ¿vale? Esto es una visión con la cámara. Aquí lo que nos está diciendo es que hay una humedad en este encuentro entre el peto y este suelo de terraza, y por esta esquina, por estas puntas. Nunca empezaríamos por aquí a ver la humedad, empezaríamos por abajo, y si abajo tenemos una humedad en el salón este de la planta inferior y tenemos una mancha de humedad abajo que nos coincide con esta, esto al final nos lleva a un detalle constructivo que es prácticamente, vamos, este no se escapa, este es culpable porque la filtración de humedad está por aquí. Vale. Este es un pequeño resumen de las cosas que podemos hacer, y he aprovechado a poneros ahí pues un caso concreto, ¿vale? Esta era una pequeña vivienda que había humedades aquí. Esto rojo es las humedades, la acumulación interior, el final de la manguera. Esto es lo que se veía. Todo esto de aquí no se veía con el ojo humano. Esto lo vimos nosotros con la cámara, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos humedad aquí, que incluso se podía expandir hasta aquí, pero esta era la acumulación más grande, con la cámara vemos que la mayor densidad de humedad está aquí, la seguimos en vertical tanto por dentro como por fuera, la seguimos tanto por dentro como por fuera, y al final aquí el problema era este remate de esta cumbrera. Esta teja no mordía aquí suficiente, era más expandida por aquí, y esta fachada tenía el ladrillo exterior pasante, ¿vale? No pasaba por delante del forjado, y entonces al final pues corría todo esto. De esa manera, lo que podemos decir, esta es la acumulación interior, este es el agua que tenemos dentro, esto es lo que se expande, que lo ve la cámara, y este es el origen de filtración. Acumulación, expansión, origen de filtración. Pero lo que nos interesa es este. Estos son los daños colaterales o las consecuencias, pero lo que nos interesa es esto, arreglar esto. No vamos a impermeabilizar esta fachada, que a lo mejor sería lo que nos pediría el cuerpo, ¿vale? La humedad aquí venía aquí. Esto es en cuanto a la humedad, que es nuestro producto estrella. Más cosas que podemos ver. Podemos calcular la transmitancia térmica de los paramentos. Esto, la termografía normal también es capaz de hacerlo, pero nosotros lo podemos ver con unas circunstancias de diferencia de temperatura que no hace falta que sean muy adversas. Con unas pequeñas diferencias de temperatura somos capaces de ver esa transmitancia térmica. Otra cosa que podemos ver, visualizamos las estructuras, podemos ver las dimensiones de las vigas, de las vigetas, de los nervios, podemos ver si tienen humedad, por ejemplo en el caso de madera, ahora hemos visto uno en Zaragoza que tenía problemas, o sea, lo compraba a un fondo y quería saber la afección de humedad a esa estructura de madera, y luego podemos ver si tiene algún tipo de fisuras. Podemos ver las infiltraciones al aire o la cantidad al aire de los edificios. Esto puede ser complementario pues, para casas pasivas, que normalmente se hace con un bloqueador que hace una temperatura de impresión, y no sé, yo por lo menos lo que conozco, para saber por dónde se filtra el aire, pues tienen en un caso un mecherito y otro medidor de aire para controlar las corrientes. Nosotros visualizamos los puntos exactos de filtración.
También vemos, en cuanto a los revestimientos delgados de fachadas y paramentos, podemos ver el modo de adherencia de los paramentos al soporte. Aquí, pues hace poco hemos visto en un centro comercial pues una gran superficie de revestimiento que las baldosas se les ponían en cuenca para arriba y pues estaban echando de culpa pues que si la diferencia de temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, el problema era que no estaban adheridos al suelo, entonces cualquier movimiento por las baldosas se subían para arriba. Tanto en suelos como en fachadas, revestimientos, aplacados, sistemas ATES, vemos las rosetas, vemos los anclajes, etcétera. Y creo que no se me olvida nada más. Bueno, sí, y también podemos ver algunas cosas como, por ejemplo, anomalías en las tuberías de, por ejemplo, óxido. Este es un caso real que tuvimos en Cantabria, en Santander, y estas eran 108 viviendas y absolutamente todas las ventanas les filtraban agua. Y también tenía una humedad aquí al pie de este sur. Que es realmente lo que está tapado. Y estaba aquí porque realmente la humedad estaba aquí, ¿vale? Pues aquí había una reclamación, hablando desde de periciales, había una reclamación de un informe pericial que decía que las ventanas de las 108 viviendas filtraban agua y luego pues ya de paso pues pedían, entre otras cosas, pues una filtración aquí. Y esa era la demanda y lo que tenía la empresa encima de la mesa, y se estaba jugando a cambiar pues 108 ventanas, o con las ventanas de 108 viviendas pues son, no sé, 1000 ventanas, o era una pasta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, antes se me olvidó contaros una cosa. Empezamos siempre por el final de la manguera, por donde el agua cae, lo que nosotros llamamos la acumulación interior, y recorremos el camino inverso del agua. Donde cae la acumulación, continuamos la expansión y vamos a buscar el origen del agua. Entonces, el agua nos caía aquí, era el candidato que podría ser este sur, y este agua lo vemos a varias secciones. El agua lo podemos ver a varias secciones. Podemos ver el agua desde 2 a 16 centímetros. Si nos metemos a 2 centímetros, veíamos este agua. Si nos metíamos a 16, veíamos un rastro de agua con mayor densidad de agua aquí. Por lo cual vimos que el rastro del agua venía en esta dirección. Este, que era el sur, que podía ser un candidato posible a que fuera el punto de filtración, pues nos daba seco, o sea, nos daba mayor densidad en la fachada. Entonces acudimos a la fachada. Esas manchas que estoy dibujando son visibles con la cámara, no son visibles con el ojo. En el ojo únicamente lo que se veía era el punto de acumulación, ¿vale? O a lo mejor otras humedades por otro sitio, pero la gotera estaba ahí. Esto no se veía, esto lo vemos con la máquina, ¿vale? Porque por el motivo que fuera, el agua bajaba por la fachada, se encontraría aquí con el forjado, por aquí va por encima del forjado, por el residuo de masa, y aquí al final bajaba y se depositaba. Vale. Y aquí, bueno, ya lo dibujé todo demasiado rápido. Quiero deciros que lo que se veía era esto, y a lo mejor algunas cosas de estas. Todo lo demás, todo este agua que veía por aquí, lo veíamos con la máquina, no lo veíamos con el ojo. De esta manera vimos que si aquí había menos densidad de humedad y aquí había más, y que aquí había poco y que aquí había más las fotos que hicimos del exterior, que veíamos que el origen de filtración era este, inspeccionamos esta coronación de efecto que estaba muy mal rematada, y pudimos determinar que el problema de filtración era este y no era este, como nos decían el perito de la otra parte. Por aquí fuimos como anexo al perito de la constructora de Cantabria, que era una empresa muy potente, la verdad es que se lo hizo muy bien, nos contrató a nosotros, también hizo un informe que les pedía de temas de ruidos, etcétera, y ganaron el juicio, ¿vale? Pues eso fue lo que determinaron. Entonces, como un ejemplo, ¿verdad? De estos, podemos decir, como dijo antes Manu, en los últimos 5 años hemos hecho más de 1000 informes, y no son informes, son manuales de reparación. O sea, no decimos puede ser el albañil, a lo mejor una condensación, pasaba por aquí. No, este agua que tendrá por aquí, o esto está mal rematado, nos recorre el agua por aquí, por todo este sistema, va arreglando estos forjados, al final aquí porque se encuentra con este saliente hay más incidencia, pero el problema es este. Este es un problema de uno, no es un problema de 1020. ¿Vale? De esto ya hemos hecho algún otro informe. Y entonces, luego de esto colaboramos con
con la gente en quitarlo. De los 1000 y tantos informes, pues hombre, si hay un 10, un 15% de gente que no nos hace ni caso, bueno, pues cada uno o no nos hace ni caso o no le interesa hacernos caso. Normalmente somos bien recibidos porque donde te piensas que tienes, nosotros hemos un proyecto de estos y digo, joder, te pones a calcular lo que valen las 1000 ventanas y dices, hostia, no me cubre el seguro. Menudo problema que tengo. Nosotros vamos ahí, decimos con seguridad que el problema es la parte de arriba y dices, hostia, el problema es 10 veces más pequeño, pues coño, me interesa, porque cuando tienes todas estas reclamaciones tan gigantescas, lógicamente los técnicos entramos en pánico, no podemos pensar y el único pensamiento que tienes es a ver si paga la ronda el aparejador o el arquitecto o el constructor. Bueno, si la ronda vale 10 veces menos, pues a lo mejor pongo mi parte. O sea, la cosa cambia bastante. Y luego con alguien que te pueda dar la seguridad de que el diagnóstico es certero. Y eso es lo que hacemos, facilitamos información. Habéis intentado dibujar un bocata, no le comemos el bocadillo a nadie. O sea, no vamos contra vosotros, queremos trabajar con vosotros, queremos que vosotros seáis más eficaces y que el mercado lo reconozca y os podéis comer más bocatas. Y nada, pues intentamos daros seguridad en el diagnóstico y en la ejecución. El diagnóstico pues es lo que en principio ofertamos, y si luego pues nos queréis contratar o hacer algo en la ejecución, pues como control de calidad también lo podemos hacer. ¿Y es económico? ¿Por qué? Porque pues tenemos una cubierta plana, por ejemplo. Vamos a todos los puntos débiles, estos son casos también que hemos tenido. Tengo una cubierta plana, mira, pues como yo no sé, yo para dar garantías, mira, o yo hago la terraza entera o no la hago, porque claro, yo no me responsabilizo de hacer por ahí ñapas. Bueno, pues a lo mejor cambiamos toda la cubierta plana, que vale un pastizal, y volvemos a hacer mal el punto débil. Resulta que hemos gastado 10 para volver a hacer mal el punto débil que le tenemos ya mal ahora. Si arreglas el punto débil, comprobamos que el resto de la internalización o del sistema está en buen uso, pues ahí vamos al punto débil, actuamos y al final para eso nos paga el mercado, para que les demos un buen servicio. Y bueno, nada más. Pues digo, no sé si me he extendido demasiado. Les digo, luego fundamental que nos preguntéis, por favor. Eso nos hace méritos en la empresa.